Bienvenidos a Aprendiendo Linux. En esta ocasión vamos a responder 5 preguntas frecuentes de nuevos usuarios y en la parte de la descripción se encuentran las preguntas en específico, así como el tiempo en el video en el que aparecen estas preguntas. Bueno, como ya mencionamos, vamos a hablar un poco sobre el mundo de Linux y primero tengo que mencionar cuál es el público objetivo de este podcast. El público objetivo de este podcast básicamente se divide en 2 grupos y el primer grupo es para personas que tienen la inquietud de aprender cuestiones relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, hay personas que les interesa mucho el mundo de los celulares, de Android, y luego de Android llegan a Linux y Linux ya es un abanico de oportunidades. Por otro lado también tenemos la parte académica que, bueno, ahí tiene mucho que ver sobre cuál es el fin que tú buscas al querer aprender el conocido Linux. Desarrollo de trabajos, investigación, o si tiene que ver con tu profesión afín. Bueno, sabiendo que esto es nuestro público objetivo, lo que voy a hacer es aclarar unas 4 preguntas muy importantes y fundamentales para que ustedes puedan comenzar en el mundo de Linux. Y esto, bueno, vamos a empezar con una pregunta muy simple que me hacen cuando llego a dar una plática, una clase o algo por el estilo. Y esta es la pregunta: ¿a qué se refiere cuando se dice Linux? Entonces, Linux es un sistema operativo. Es como si yo te hablara de tu Android, de un Nokia. De Nokia cuando sacó sus sistemas operativos de Lumina, Microsoft, y también cuando tenemos nuestro iOS. Entonces, como ustedes saben, los 3 cumplían, o BlackBerry por ejemplo, los 4 cumplían con las funciones de llamar y de música, pero lo hacían de diferente manera. Tú no ibas a buscar el App Store de Android, no lo ibas a buscar en el iOS ni viceversa. Entonces son sistemas operativos diferentes, pero cumplen las mismas funciones de una manera muy general. O sea, administran, por ejemplo, la carga de la batería, el consumo de la batería, trabajar con esta parte de las señales de la red y todo eso. Entonces, esa parte sí la cumplen. Por lo tanto, pues un sistema operativo es básicamente el software o el programa que se encarga de administrar los recursos, y algunos programas que son de un nivel más alto, que están más cerca del usuario, como la música o la galería, son diferentes pero cumplen las mismas necesidades. Entonces, ¿a qué me refiero con un Linux? Pues un Linux es un sistema operativo, así de simple, y que cumple con las cosas básicas, como por ejemplo la ofimática, por ejemplo programas de edición, de sonido, navegadores de internet. Entonces esa parte está cubierta, ¿de acuerdo? Eso se refiere cuando hay un Linux. Un Linux es un sistema operativo. Ahora, otra pregunta muy interesante es que me dicen: ¿por qué hay tanta variedad de Linux? Y bueno, esto se debe a la apertura del kernel. Para entender un poco más tienes que empezar a comprender que Linux es un centro, es como un motor. Entonces este motor lo puedes poner en donde sea y va a funcionar. Por lo tanto, toda la carrocería la puedes cambiar a tu medida. Y algunos autos pueden tener 2 puertas, otros pueden tener 4, otros pueden no tener puertas, ser como una motocicleta. Y entonces al tener ciertas licencias que hace que no haya una penalización por modificarlo, por estructurarlo diferente, lo que provoca es que la comunidad que le gusta el software, que son programadores, puedan construir todo un sistema operativo cada vez diferente, de alguna manera modificarlo un poquito, pero que siga cumpliendo con las mismas funciones básicas, y cada uno sacar sus versiones. ¿Por qué hay tantos? Porque hay algunos que requieren optimización en los recursos, hay unos que requieren optimización en los gráficos, hay otros que le quieren poner mucho más cosas, menos cosas. O sea, la verdad es que hay diferentes Linux porque hay diferentes gustos, y ha habido grupos de programadores que se han encargado de especializarlos. Por ejemplo, el caso de Red Hat, trabajan con Linux, pero están mucho más enfocados a la parte de servidores, que si estamos en una plática de introducción, ustedes nada más créanme que los servidores trabajan para dar servicios de la web. Bueno, esa es una parte, pero también hay otras distribuciones que son como más robustas, más amplias, ¿no? Tienen sus pros y tienen sus contras. Entre más especializado, menos variedad, ¿de acuerdo?
Bueno, ese es por qué hay tanta variante y es por esa libertad. Luego, ¿cuál debería escoger? Es otra pregunta muy recurrente. ¿Y cuál debería escoger? Depende, esta pregunta se resuelve en dos secciones. La primera sección es en general. Para el público en general, te tienes que preguntar qué es lo que quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es navegar por internet, es a veces escribir documentos que puedo exportar a PDF, y como lo puedo exportar a PDF, lo puedo imprimir en donde yo quiera, si es para la escuela o para un trámite o lo que sea. Ajá. O si es solamente para la escuela, también me tengo que preguntar cómo voy a trabajar, si voy a trabajar en internet, si voy a usar el Microsoft Office, que eso ya no es tan buena idea, usar solamente Microsoft Office. Yo les recomiendo, si ustedes trabajan en diferentes computadoras y diferentes sistemas operativos, que usen más sistemas en la nube, porque es más fácil entrar a tus archivos y salir. Ajá. Luego te tienes que preguntar cuáles son las funciones que tienes que cumplir, y de acuerdo a esas funciones busca una distribución de Linux, que eso se le llama los sabores de Linux, o las diferentes versiones de Linux se les llaman distribuciones. Busca la distribución que pueda hacerte la vida más fácil, no más complicada, más fácil. Y no me refiero a que aprender comandos sea malo, me refiero a que hay algunas versiones de Linux que no traen de forma nativa en las fuentes de sus programas, en sus servidores, no tienen los programas que tú necesitas. A veces hay que hacer un paso adicional y eso es complicado para las personas que están empezando. Entonces yo les recomiendo que busquen esta distribución. Ubuntu es una de las versiones más famosas, Debian es una de las versiones más famosas, pero en los últimos años, en los últimos 3-4 años, Arch Linux ha sido muy bueno para ser una distribución famosa. Tiene muchos paquetes. Es un poquito más complicada la instalación, pero no se van a arrepentir. ¿De acuerdo? Yo opto por buscar diferentes distribuciones y siempre busco que tengan lo mismo. Y todas tienen lo mismo. Todos tienen navegador, todos tienen ofimática, todas tienen editores, todas tienen. Así que, ¿cuál debería escoger? La que en sus comandos se te haga la menos complicada, la que la instalación se te haga la menos complicada. Actualmente tenemos el problema de tener Windows y tener Linux en una computadora. Sí se puede, por una cuestión ahí sobre firmas digitales. Sí se puede. Entonces lo que hay que hacer es googlear y empezar a buscar cuáles distribuciones me ofrecen que pueda yo tener mi Windows y mi Linux. No se lo recomiendo para un usuario intermedio avanzado, pero para un usuario básico que apenas va iniciando, que de repente ya no sabe qué hacer y tiene problemas y tiene urgencias, está bien tener un Linux y un Windows en tu computadora sin ningún problema. Entonces, ¿cuál escoger? La que investiga, realiza un poco de investigación, fíjate en el modelo de tu computadora, busca en internet un modelo en la computadora, si ha habido algún problema con alguna distribución, y si eso pasa, esa no es buena idea, ¿no? Si en todas ha tenido un problema, entonces sí hay que consultar con alguna persona que sepa más de este mundo, que ya tenga bastantes años manejando Linux e instalándolo y configurando, para que esa persona te pueda orientar. En la comunidad hay muchos así. Luego, la parte académica. En la parte académica, aquí sí voy a ser muy específico y voy a cerrar mi comentario muy tajante. Si tú necesitas hacer tu investigación, desarrollar tu trabajo, cumplir con tus tareas, pero esas son tareas especiales, por ejemplo, requieren de bibliotecas de R, código de Python, compiladores. Si tú requieres R, por ejemplo, para hacerlo de estadística y para hacer cosas de genética, es muy bueno. Yo te recomiendo que te quedes en una versión de Linux, investígala, que ya lo traiga por defecto en sus repositorios, o que agregar a sus repositorios sea fácil. Así lo tienes que buscar en internet, porque si no lo buscas así en internet, si no es así, que esa distribución lo puede hacer, si tienes que configurar entornos y todo eso, eso va a entorpecer mucho tu aprendizaje y tu desarrollo. También tenemos el problema de que algunas versiones hay que compilarlas, algunas versiones hay que tenerla más reciente, y eso te va a generar conflictos de versiones. Entonces, si esa computadora solamente va a ser para ese trabajo, vete por la distribución que esté garantizada, busca, documéntate y vete por esa distribución.
apréndete los comandos de memoria. Haz de cuenta que un día internet no sirve y vas a tener que aprender todo. Entonces ese es mi consejo. ¿Cuál utilizar? La que te dé esto. Ahora, el gestor de programas. Hay programas que sirven para poder instalar otros programas. Entonces, por ejemplo, una tienda de aplicaciones como lo sería Android. ¿Qué pasa con la tienda de aplicaciones de Android? Esta tienda de aplicaciones se conecta con una computadora a través de internet, o bueno, con muchas computadoras a través de internet que tienen copias de los programas. Y entonces cuando tú le das en instalar, ese programa se copia a tu dispositivo local y ya lo puedes utilizar configurándolo de acuerdo a tu dispositivo. Para tu computadora, lo único que va a cambiar es que tú tienes que colocar un comando. Por lo general siempre se va a iniciar con sudo, o bueno, creo que de regla siempre se va a iniciar con sudo, porque sudo, ahí hay una parte que ustedes tienen que leer, hay que documentarse, pero es para adquirir privilegios. ¿Por qué? Para protegerte de que otras personas no puedan instalar cosas por ti o no puedan desinstalar cosas por ti. Entonces con tu contraseña tú puedes instalar programas a través de internet, o los puedes descargar y después aplicar el comando para instalar de forma local. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes, la pregunta es ¿qué son los repositorios? Pues los repositorios son esas computadoras en internet donde están todos los paquetes. Todas las distribuciones, los diferentes sabores de Linux, las diferentes versiones de Linux no tienen los mismos paquetes. Algunos tienen más, otros tienen menos, algunos están repetidos en todas, como lo sería por ejemplo el navegador. Pero vamos a tomar algunos, por ejemplo el kernel, eso es obvio, ¿no? El kernel Linux siempre va a estar en los repositorios. Entonces ustedes tienen que pensar en sus necesidades, revisar que estén en los repositorios y después aprenderse los comandos para actualizar. Se puede instalar, actualizar, limpiar los paquetes, desinstalar los paquetes, reconfigurarlos. A veces algo sale mal y entonces hay que reconfigurar todo, no nada más desinstalar y volver a instalar. A veces el error persiste porque los archivos de configuración ahí se quedan. Entonces hay que verificar bien que nuestros programas que nosotros queremos estén en los repositorios de la distribución que hemos elegido. Y por último viene la sección del qué onda. Pues qué onda con Office, virus y Adobe. Bueno, los virus existen en todas las distribuciones, existen en todos los Windows, existen en los Mac. Desde mi punto de vista, no es necesario tener un antivirus en Linux si eres un usuario pues común que lo usa para trabajar. Aún así es muy complicado que te infecte un virus tu sistema operativo. Y también tenemos pues qué pasa con el Office. El Office, bueno, es como si yo te preguntara si una aplicación en específico de Android la quisieras tú tener, por ejemplo con el reproductor exclusivo de Samsung de música, lo quisieras tener forzosamente en un Huawei. Y ustedes me dirán, es que sí se puede. Pues sí, pero se puede de una forma muy truculenta. No se puede de una forma oficial. Entonces básicamente lo que te quiero decir es que todas tus necesidades están cubiertas y hay que empezar a hacer esa adaptación. Entre mejor te adaptes a diferentes sistemas operativos, y no nada más me refiero a Windows y a Linux, sino también están los Mac, o a trabajar en un servidor directamente desde una terminal, o cuestiones similares. El punto es diversificarse. Entonces entre más rápido te diversifiques y aprendas a aprender software que es diferente al que estás acostumbrado, mejor va a ser tu capacidad de rendimiento. Ahora por último, Adobe lo mismo, más de lo mismo. Entonces adáptense, hay programas para todo, hay mucha comunidad dándoles ayuda. Y bueno, estos son mis consejos para los principiantes, las preguntas que les puedo contestar a los principiantes. No tengan miedo, al principio a todos nos pasa que todos nos equivocamos. Siempre confíen en el pingüino, en el ñu y en el pingüino. Hasta luego. Si este podcast te ha sido de ayuda y te gustó, por favor regálanos un like y compártelo con personas a quienes también les puede ser de utilidad. Además, búscanos en nuestros dos canales How Data y SOS Linux. Gracias.